Así que hoy quiero discutir algo que creo que cambia todo sobre esta guerra, y me refiero a todo, porque hasta ahora la mayoría de la gente piensa que Irán está luchando solo. Suponen que Irán está aislado, rodeado, superado, sorprendido, pero esa suposición ya está completamente desactualizada. Irán ya no está solo. Yemen acaba de entrar en la guerra, y no simbólicamente, no solo políticamente, sino militarmente. Los hutíes han lanzado uno de los ataques más grandes en su historia. Yemen se encuentra en uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del mundo, el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso estrecho por donde pasa una porción masiva del comercio global cada día. Y lo que están demostrando ahora es simple: pueden amenazar con cerrarlo. Y si eso sucede, si ese punto clave de estrangulamiento se interrumpe, entonces esta guerra cambia radicalmente. Este es el momento en que la estructura de la guerra cambia, no de manera gradual, sino de repente. Y una vez que entiendas lo que realmente significa la entrada de Yemen, no desde una perspectiva emocional, sino estructural, comenzarás a ver algo mucho más peligroso tomando forma. Esto ya no es solo un conflicto regional. Esto es el inicio de un sistema de presión en múltiples frentes que podría reconfigurar por completo el resultado de esta guerra. Primero, déjame darte un poco de contexto sobre Yemen, porque la mayoría en Occidente piensa que Yemen es solo un país pequeño, pobre, destrozado, bombardeado durante años y sin poder hacer mucho contra el ejército más poderoso del mundo. Pero esa percepción es una trampa, una visión equivocada que ha llevado a muchos a subestimar su resistencia y su capacidad de impacto. Yemen ha pasado estos 7 años desarrollando sus capacidades militares, igual que Irán, que durante 25 años se preparó para este conflicto, como Hezbollah, que tras cada ataque israelí se reconstruyó y fortaleció. Yemen ha hecho lo mismo. Y esa estrategia de subestimación, que en su momento se aplicó a Hezbollah e Irán, está ocurriendo ahora con Yemen y producirá el mismo resultado. Una sorpresa para quienes creen que pueden dominar esta guerra solo con poder militar convencional. Lo que Yemen puede hacer ahora es que controla el acceso al Mar Rojo, una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo, por donde pasa entre el 12 y 15% de todo el comercio global, incluyendo petróleo, gas y recursos vitales. Si Yemen logra cerrar esa ruta, el impacto sería catastrófico. No solo pondría en riesgo el estrecho de Hormuz, amenazado por Irán, sino que también cortaría una de las arterias principales del comercio mundial, generando una crisis energética global. Analistas serios ya hablan de que el petróleo podría subir a $200 por barril, o incluso más si esta situación continúa, y eso afectaría directamente a las economías de EE.U y sus aliados, que dependen en gran medida de energía barata y de estabilidad en la región. Pero no termina allí. Yemen, además, puede atacar directamente las instalaciones petroleras sauditas y ya lo ha hecho en ocasiones anteriores con efectividad. Y si eso sucede, las exportaciones de petróleo saudí se detendrían, agravando aún más la crisis. Eso, combinado con Irán controlando el estrecho de Hormuz, configura un escenario donde el suministro global de energía se ve afectado desde múltiples frentes simultáneamente, lo que podría disparar los precios y desestabilizar toda la economía mundial en un momento en que ya estamos empezando a ver las primeras señales de crisis. En el escenario más peligroso, Yemen podría incluso avanzar desde el sur, desde su frontera con Arabia Saudita, y entrar en territorio saudí, demostrando que no puede ser derrotado por un ejército convencional, por muy equipado y apoyado que esté. La historia nos muestra que Arabia Saudita, pese a su inmensa riqueza y armas estadounidenses, no pudo derrotar a Yemen en estos años de guerra. Entonces, si Yemen e Irán, junto a las fuerzas de resistencia en Irak y Líbano, coordinaran un movimiento de gran escala, toda la península arábiga estaría en juego. Ahora, reflexionemos. Si EEU continúa con su estrategia de enfrentamiento, combatiendo en múltiples frentes: Irán en el Golfo, Yemen en el Mar Rojo, Irak en el norte y quizás otros actores, ¿cuánto puede sostener una potencia militar que ya muestra signos de sobrecarga? La realidad es que los recursos, los interceptores, los aviones y misiles son limitados. Cada ataque y cada defensa consume recursos finitos y costosos.
la guerra moderna revela que EEUU no puede mantener una guerra en múltiples frentes sin que eso le pase factura. Además, hay que entender que EE.U ha perdido sus sistemas de radar terrestres en la región. Ahora depende mucho más de aviones de vigilancia caros, como los AWACS, que también están siendo atacados y destruidos. La pérdida de estos sistemas estratégicos reduce la capacidad de coordinar operaciones sostenidas. La industria militar estadounidense, diseñada para producir armas a largo plazo, no puede responder rápidamente a estas pérdidas en tiempo real. Mientras tanto, Irán, que produce drones y misiles en fábricas dispersas, puede reemplazar rápidamente sus recursos y seguir enfrentando. Y en ese escenario, la gran pregunta es, ¿qué pasará si EUU decide una invasión terrestre? La realidad es que, aunque puedan inicialmente tomar algunas posiciones, Irán tiene bases subterráneas, misiles balísticos y sistemas de defensa preparados para ese tipo de conflicto. La geografía montañosa y el terreno difícil hacen que cualquier invasión sea casi invencible. Pero aún más importante, si EEE.UU envía tropas a Irán, ¿qué impide que Irán e Irak muevan sus fuerzas hacia Kuwait y Arabia Saudita? ¿Qué los detiene de avanzar desde diferentes frentes, flanqueando a las fuerzas americanas y poniendo en jaque toda la región? Aquí está la clave de la trampa. Cada escalada de EEU genera una contraescalada que puede desatar un conflicto mucho mayor, poniendo en riesgo toda la estabilidad del Medio Oriente. La resistencia en Irán, Yemen, Irak y Líbano no solo es fuerte, sino que también demuestra una resiliencia que desafía la narrativa de que la presión militar o económica pueda doblegar a estos pueblos. La historia muestra que civilizaciones como la persa, tras milenios de adversidad, han sabido absorber golpes, adaptarse y seguir adelante. Yemen, con 7 años de guerra y bloqueo, ha salido más fuerte y esa misma dinámica se refleja en la resistencia iraní. Por eso, la estrategia de Irán y Yemen no solo es militar, sino también económica y política. Su objetivo es hacer que la guerra sea insostenible para EEU, desgastando sus recursos, minando su moral y poniendo a prueba su voluntad en múltiples frentes. Cada misil, cada ataque, cada bloqueo aumenta el costo para el imperio. La economía global se ve amenazada por la posible interrupción del suministro de petróleo y gas, lo que elevaría los precios a niveles insostenibles, acelerando un posible colapso político en EUU, especialmente en un contexto donde su economía depende en gran medida de un mercado energético estable. Y ahora, más que nunca, la entrada de Yemen en esta guerra marca un punto de inflexión decisivo, porque no solo amplía el campo de batalla, sino que cierra la trampa estratégica en la que EEUU había caído al sobreextenderse en múltiples frentes. La región se convierte en un escenario donde las fuerzas de la resistencia, con su determinación y táctica de desgaste, están logrando que la guerra sea cada vez más costosa y difícil de sostener para el adversario. La historia enseña que los imperios que subestiman la resistencia de los pueblos terminan aceptando el costo de su arrogancia. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto en términos históricos y estratégicos? Significa que estamos en un momento de cambio profundo, una transformación en el equilibrio del poder mundial. La combinación de resistencia, estrategia y capacidad de adaptación hace que la narrativa de un dominio absoluto de EEUU en la región comience a desmoronarse. La historia no miente y en este momento la historia se está moviendo muy rápido. Este no es solo un análisis, sino una llamada a la reflexión crítica. La realidad nos demuestra que esta guerra no solo se lucha en el campo de batalla, sino también en las mentes y corazones del mundo. La resistencia en Irán, Yemen y otros lugares prueba que la voluntad de los pueblos puede desafiar incluso los planes más elaborados de un imperio arrogante. Pero la paciencia, la resiliencia y la estrategia de la resistencia están demostrando que aún no todo está decidido. Por eso, te invito a analizar, cuestionar y comprender que lo que estamos viviendo no es solo un conflicto militar, sino un punto de inflexión en el orden global. La entrada de Yemen en la guerra ha cerrado la trampa en la que EEUU y sus aliados estaban atrapados y ha abierto un camino hacia un futuro que, aunque desafiante, también puede ser de esperanza y cambio. ¿Fue esto interesante?
¿Fue esto claro? ¿Quieres que ajuste algo más o que le dé un tono diferente?